cualquiera que vaya a liderar una transición en Venezuela tiene que pensar en esto, porque las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo una extensión de un proyecto político, las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo un proyecto ideológico, las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo un instrumento para mantener a personas en el poder que básicamente han pisoteado la Constitución, han traicionado a los venezolanos y han entregado la soberanía nacional. Eso que está ahorita en estos momentos las Fuerzas Armadas y esos generales que han llegado allí y esos elementos que han ocupado altos cargos, no merecen ser llamados militares patriotas, no merecen ser generales, y a futuro tendrán que responder por haber violado la Constitución, por haber violado los códigos de ética y de justicia militar en Venezuela y por haber traicionado a todos los venezolanos. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o en su defecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original ubicado en la 101-91 Norwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Dorado. Bueno, esta semana vamos a hablar un poco pues de lo degradado que están los generales del alto mando y los generales en Venezuela. Resulta pues que cada vez que uno ve o uno analiza lo que está ocurriendo, se da cuenta que el sentir de la Fuerza Armada se ha ido degradando y se ha ido deteriorando paulatinamente. A medida que van pasando los años de revolución, el sentimiento y el sentir de la Fuerza Armada y lo que la gente desea cuando ingresa a la Fuerza Armada ha ido desapareciendo en el tiempo. En el pasado, cuando uno ingresaba a la Fuerza Armada, pues soñaba con ser general, soñaba con llegar al grado de general de brigada o de división, para comandar grandes unidades, para ser comandante general de la Guardia, para ocupar cargos importantes en el alto mando ampliado. Y ese era el sueño pues de todo cadete o de todo individuo que entraba a una escuela militar, de los 4 componentes: ser general. Todos los cadetes que se ingresaban a la escuela y se graduaban querían ser generales y eventualmente pues llegar a ser comandante del componente y algunos ocupar cargos en el alto mando militar. Pero eso se ha venido degradando de una manera muy significativa, a tal punto, ¿no?, de que Venezuela es uno de los países que tiene mayor cantidad de generales en el mundo. Creo que tienen una cantidad que sobrepasa los 2.500, 2.800 generales, que creo que ni la OTAN tiene tantos generales activos funcionando, ¿no? Y háblese que la OTAN pues es una organización del Atlántico Norte que tiene generales de diversos países. Pues ni la OTAN tiene tantos generales como tiene Venezuela. Y por supuesto, si la revolución busca tener tantos generales, porque lo hace para comprar conciencias, para mantener a todo el mundo contento. Pero lo cierto es que no hay cargos para tantos generales en Venezuela. Eso es lo que ha llevado a que las Fuerzas Armadas se hayan ido degradando. Cargos que en el pasado ocupaban militares del grado de teniente coronel, ahora lo ocupan generales de brigada. Pero ese nivel de degradación ha llegado al punto, inclusive, donde actualmente pues esa cosa llamada milicia bolivariana o el cuerpo de milicias creado por Hugo Chávez cuando estuvo al frente del Ejecutivo en Venezuela y que Maduro ha seguido, bueno, ese cuerpo llamado milicia tiene un comandante que creo que es un mayor general y tiene comandantes en cada uno de los estados. Bueno, resulta que los comandantes de esa milicia, de ese cuerpo de civiles uniformados, ¿sí?, ese poco de viejitas, viejitos, gordos, gente que no tiene ningún apresto operacional, eso que hemos visto en diversos videos, bueno, eso en cada estado está siendo comandado por un general de brigada. Debe ser bastante bochornoso, debe ser bastante patético que un individuo pues que haya llegado al grado de general. Claro, en revolución llegan generales los más incapaces, los más delincuentes, los más criminales, los más arrastrados, pero debe ser bochornoso que después que llegan ahí y piensan que le van a entregar una unidad operativa o van a ocupar un cargo importante, pues los mandan a comandar una milicia uniformada, un poco de elementos pues que no tienen ningún apresto operacional, ningún tipo de formación, no tienen ningún tipo de disciplina, y que un general de brigada pues se vea dispuesto a comandar a un pelotón, a una compañía o a un destacamento
de civiles y de mamarrachos debe ser realmente deprimente, y eso lo que demuestra es que la gente en Venezuela, sobre todo los militares, esos que han ocupado y que han llegado a altos grados, pues no les importa absolutamente nada, simplemente por el simple hecho de portar un sol en el hombro, y han perdido la dignidad, han perdido el orgullo, han perdido la visión, han perdido absolutamente todo. Todo lo para lo que supuestamente se formaron lo han ido perdiendo, y eso forma parte de la degradación de esta revolución. Pues es patético que en este momento pues existan 26 generales que son comandantes de la milicia uniformada pues en diferentes estados. Y esta milicia, de una manera directa, es la que está vinculada a todos estos eventos y a todos estos actos de agresiones que han habido en los diferentes estados, donde estos elementos, por llamarlo de alguna manera, que se han prestado para esa falsa de las primarias, han ido a hacer campaña y les han caído a palo de a golpe. Bueno, esos que le han caído a palo de a golpe forman parte de las milicias, los grupos armados, y es triste y lamentable pues que generales de la Fuerza Armada, pues violando el juramento que hicieron ante Dios y ante los símbolos de la patria, se presten para eso, y que no exista ningún cuerpo uniformado ni ningún cuerpo de seguridad que le garantice realmente la seguridad, valga la redundancia, a las personas que participan en esas manifestaciones, tomando en cuenta pues que quienes han llevado adelante o han liderado a estas personas para que vayan a estas manifestaciones, me digo del lado de la supuesta oposición, no han tenido ni siquiera un pequeño esquema de seguridad ni un pequeño esquema de defensa que les permita pues no ser vulnerados. Pero bueno, el tema que nos enfoca en este momento es que la degradación de la Fuerza Armada pues ha llegado a un pleno último, donde bueno, estos señores que han ascendido se conforman pues con dirigir, comandar un pelotón o una cuadrilla o un destacamento o una compañía pues de civiles uniformados, que nada tiene que ver con la formación militar en Venezuela. Y la revolución está tan lejos de su fase doctrinaria, porque en teoría cuando uno lee lo que intentan los comunistas y los socialistas, intentan destruir a la Fuerza Armada precisamente para ser suplantada o para ser reemplazada por milicias armadas. Pero si a estas milicias le colocan generales de brigada, pues creo que ese no va a ser el objetivo y no lo va a poder lograr nunca. Lo cierto del caso es que las Fuerzas Armadas venezolanas están en un completo y franco deterioro, que lamentablemente todos los individuos en un alto porcentaje, yo diría que más de un 95%, que han ascendido, que han ocupado altos cargos y que forman parte del alto mando o que han formado parte del alto mando, simplemente lo que han hecho es arrastrarse, lo que han hecho es buscar su cuota de poder para enriquecerse y después pasar sin pena ni gloria. Muchos logran mantenerse como Padrino López en el poder, pero muchos otros son pasados a retiro, y después que pasan a retiro pues son desechados por esa revolución que tanto los ha utilizado, y muchos de ellos ahorita pues se encuentran fuera de Venezuela tratando de disfrutar de todo el dinero robado, que por cierto no les dura mucho, porque como no están acostumbrados a producir, como no están acostumbrados a trabajar, pues esas cantidades que se robaron pues se les acaba en un corto plazo. Pero esto claramente evidencia pues que la Fuerza Armada venezolana, sobre todo el alto mando militar, los generales que han llegado en los últimos 20 años, son unos arrastrados, son personas que no tienen ningún tipo de visión, son personas que han violado el juramento que hicieron ante Dios y los símbolos de la patria, y que prefirieron anteponer sus intereses particulares por el interés de la nación, y realmente traicionar el apostolado que significaba ser un miembro de la Fuerza Armada. Muchos de ellos se arrastran y permiten estos cargos, pero nunca llegan a lo que necesitan. Otros tantos sí lo logran y logran enriquecerse y robar, pero después los pasan a retiro y los desechan como condones usados, como históricamente ha pasado con todos esos militares que han pasado por el alto mando, con todos esos generales que han sido promovidos entre el estamento militar y que de una u otra manera después son pasados al basurero de la revolución, y ya están claramente en el basurero de la historia. Es muy lamentable que los militares, sobre todo los generales, hayan perdido pues la visión, hayan perdido la dignidad, hayan perdido el honor y el decoro militar, y eso es algo que a futuro, cuando esto pase y se haga un proceso de reconstrucción y reingeniería de la Fuerza Armada, hay que inculcar muy claramente. Yo recuerdo que en el pasado, cuando un general que estaba entre los primeros de su promoción no lo promovían al grado general de división, o no lo colocaban comandante de componente, o lo enviaban para castigarlo fuera del país, sí, porque a los generales que no querían dentro de Venezuela los castigaban y los nombraban agregados militares, pues inmediatamente pedían la baja y se iban de baja porque consideraban que su tiempo en la institución había finalizado. Bueno, estos elementos no tienen nada
de lo que tenían esos generales del pasado. Estos simplemente aceptan cualquier migaja de perro que le lanza el régimen, aceptan cualquier cargo que les dé la revolución, sea militar o no, simplemente con la esperanza de que en algún momento puedan tener un cargo donde puedan robar y donde puedan enriquecerse. Y eventualmente algunos piensan que ocupando cualquier cargo pueden llegar inclusive a ser comandantes del componente, como han llegado muchos elementos que en su vida pensaron que iban a comandar los componentes. El mejor ejemplo lo tenemos ahorita con la Guardia Nacional, con Elio Estrada Paredes, que ese en su vida pensó que iba a ser comandante general, pero ahí está, ahí es. Y su gran virtud es ser un arrastrado del régimen, su gran fortaleza es ser un individuo que no piensa mucho, pero que hace todo lo que el régimen le pide. Lamentablemente, pues ese es el panorama militar que tenemos en estos momentos, y cualquiera que vaya a liderar una transición en Venezuela tiene que pensar en esto, porque las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo una extensión de un proyecto político, las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo un proyecto ideológico, las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo un instrumento para mantener a personas en el poder que básicamente han pisoteado la Constitución, han traicionado a los venezolanos y han entregado la soberanía nacional. Eso que está ahorita en estos momentos las Fuerzas Armadas y esos generales que han llegado allí y esos elementos que han ocupado altos cargos, no merecen ser llamados militares patriotas, no merecen ser generales, y a futuro tendrán que responder por haber violado la Constitución, por haber violado los códigos de ética y de justicia militar en Venezuela, y por haber traicionado a todos los venezolanos. Entonces, lamentablemente, eso es lo que tenemos en estos momentos en el estamento militar, y que estos individuos estén comandando milicias armadas y cuerpos uniformados en diferentes partes del país demuestra el claro proceso de deterioro que tiene la Fuerza Armada venezolana en estos momentos, y que claramente está al servicio de una ideología política, está al servicio de un grupo político, en este caso mal llamada revolución, y para nada está al servicio de todos los venezolanos. Y eso a futuro habrá que cambiarlo si realmente queremos construir un país que tenga una democracia, que tenga instituciones que descansen en el esqueleto de la Fuerza Armada, que en el pasado era la garante de la democracia, la garante de la soberanía, pero que en el presente es la garante y es la que mantiene a un grupo de delincuentes y de irregulares en el poder, porque ellos también forman parte de esas mafias criminales. Esto ha sido todo por hoy.